Tal vez no me conozcas y está todo bien. Al fin y al cabo, yo mismo me estaré redescubriendo cada día de mi vida. Si esta opción de una búsqueda por algo más está siempre presente, lo que garantizo que pretendo es que no me conozcas únicamente por mis récords y resultados financieros que verás detrás de este mundial. Ese no soy yo, ese es solo el trader Abraham. Quiero decirte bienvenido. Bienvenido a una jornada de vida. Este es un camino antiguo que recuerda en el sentido contrario a lo que quizás hasta estaba escrito. Así me aseguré de que fuera. Así me aseguré de que en 2013 el futuro fuera a conjugar el verbo ser en vez del verbo parecer. Tan común en la versión de esta conjugación verbal en el mundo de las apuestas deportivas. Varias fueron las veces en las que pensé, en un estado incluso ambiguo de arrepentimientos con certezas, ¿cuántas personas más podrían haber sido impactadas al conocer una actividad desacreditada? La jornada de alguien que vino desde -3 hasta ser una referencia mundial. Comprobado. ¿Y qué sería de la vida sin sueños y sin esperanza? Hablando de sueños, ¿quién nos inspira más que personas que creen en ellos? Un camino ya recorrido es una carretera asfaltada para que otros puedan acelerar con más velocidad, más certeza hacia el futuro que quieren, pero sobre todo hacia el futuro que merecen. Esta pregunta es para ti. ¿Alguna vez sentiste o sientes que una historia podría haber cambiado tu vida y no tuviste el valor de escribirla? En algún momento de tu vida, tú te conectas con este cuestionamiento tal como yo. Yo era libre cuando jugaba solo por amor al deporte. Pero la etapa de semiprofesional trajo a mí un sentimiento de frustración. La edad avanza y con la misma velocidad con que rueda una pelota de fútbol, cuando somos jóvenes la ambición de ser profesionales cae a nuestros pies. Sentía la presión de un pasado difícil, la oportunidad de poder cambiar no solo la mía, sino la vida de aquellos que me importaban. Siento que terminé, al igual que varios otros, devorado por esa presión. Y con ella, el brillo por el fútbol se va apagando poco a poco. Ustedes saben cómo es la pelota. A veces es más que talento. A veces son bastidores y meandros que no nos dejan nostalgia. Ni a mí. Mirar la vida como un ciego y no ver el futuro. A los 22 años decidí abandonar el futuro que escogí de niño. Llegué a un punto muy cercano, incluso a una depresión. 2012. Este es el año en que encontré a un líder que me hizo moverme. Con puertas cerradas en trabajos convencionales, el reportaje de un tipo con Ferrari que aparecía en noticieros, programas de TV y en todos los medios de comunicación que no me juzgaría por intentar seguir sus pasos, probablemente. Y en vez de ello, hasta respondió un mensaje mío. En este caso, de un anónimo que decía: es posible, pero no puedo hacer este trabajo por ti. Dedícate. Y si tienes talento, vas a formar parte de esos dos con éxito. Esa persona, Paulo Rebelo, cambiaría mi vida para siempre. Antes de eso, imaginé escenarios irreales de crecimiento en la calidad de vida. Hice esquemas económicos con rentabilidades diarias del 100%. No dormía horas de vida soñando con compras a corto plazo. La casa de los sueños, el auto de los sueños, el viaje de los sueños. Discúlpame. Un deslumbramiento típico de quien no tiene nada y quiere todo. Aprendería a lo largo de 6 meses de trabajo duro, convertidos en pérdidas de aproximadamente 630 euros, que la realización es de quien sueña, pero solo sueña despierto quien trabaja mucho. Bueno, 2013 es el año del fin de los objetivos en escalas desproporcionadas, en el que pagar viviendas, Porsches, viajes en la cabeza era la mayor certeza de que alguna vez tuve en mi vida. Que alguien que vivía de la prestación de inserción social en 2012, que tuvo un padre que aseguró que lo vería pasando hambre por no apoyar a una madre que volvería a los malos tratos, que no recibió nada regalado de nadie, lograría en verdad conquistar todo aquello que alguien trabaja y nunca se rinde. Y ahora mi destino estaba solo en mis manos. Descubrí mis primeras estrategias positivas en un exchange de trading deportivo. Y con eso también descubrí una de las 7 maravillas de la mentalidad. El éxito del futuro está 100% en tus manos. Siempre que lo crees.
Hola, vamos entonces a hablar de las cifras del Mundial. Pero antes de eso, todavía tengo otra cosa que contarte. Para algunos, un gran desafío es como dar el salto y ponerse el paracaídas durante el viaje. Para mí, las cosas no fueron así. En este gran desafío que fue el Mundial de Qatar. Antes de la competición, unos meses antes, Netuno me invitaba a algo que nunca había hecho: dar una conferencia, y aún más para 400 personas. La verdad es que viajar 10 horas en avión e ir a dar una conferencia con archivos gráficos y todo lo que implicaba, que nunca lo había hecho, hablar frente a 400 personas. Una cosa es hablar a una cámara, que quizás todavía me resulta incómodo, pero te prometo que cada vez será más natural. También corresponder a expectativas altas. El desafío era dar una ponencia sobre high stakes, y creo que quizás fui el ponente con más presión de llevar un contenido valioso. ¿Qué es trabajar un mundial para un trader deportivo? En realidad, un mundial representa lo que representa para un jugador de fútbol. Representa la competición máxima de su carrera, para algunos, ¿ok? Otros prefieren la Champions League, pero muchos otros prefieren el mundial. Para un trader, esto significa no solo la alta intensidad de trabajar en una competición así, donde los días de trabajo son consecutivos, los partidos y los horarios son masivos, con 4 partidos al día. Empiezas a trabajar dependiendo de los usos horarios de la mañana y terminas ya por la noche. Entonces, tus sábados y domingos, que antes en una temporada normal representaban 2 días en una semana, durante un mundial trabajas 7 días a este ritmo fuerte. Y tienes una exigencia totalmente distinta desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista emocional. Todo se convierte en desgaste. Bueno, existe el otro lado de la moneda también. Existe el lado de una mayor liquidez que nunca. Existe la oportunidad de hacer movimientos, por ejemplo, cortos en el mercado, con mucho más dinero del que alguna vez podrías utilizar en tu vida en cualquier partido de fútbol. Entonces, todo se amplifica. Es lo que quiero transmitirte. En el fondo todo se amplifica. Y a lo largo de mi carrera, los mundiales han sido puntos importantes. Ya yendo aquí a mi portátil, pasemos a la parte más técnica de cifras, que es lo que a ustedes tanto les gusta saber detrás de la vida de un trader: los resultados financieros. El mundial y el análisis desde el punto de vista técnico y fundamental. El mundial de Qatar, no hay ciencia alguna en lo que voy a decir, pero es importante. Se disputó en un país con características muy propias. La temperatura en esa época del año, como ustedes saben, es distinta en esa región del planeta. Y eso implicaría una exigencia diferente, especialmente para los jugadores europeos. Los equipos. Se prevía que los equipos de Sudamérica con jugadores procedentes de allí no tendrían tantas dificultades, contando con buenos jugadores del viejo continente. Y tenemos en el partido de apertura precisamente un equipo de Ecuador con un plantel donde estaba Caicedo, donde estaba Ener Valencia, donde estaba Gonzalo Plata, que jugó en el Sporting y estaba teniendo una muy buena temporada, creo en el Valladolid en ese entonces. Luego terminó yendo a Arabia Saudita. El Mundial de 2022 arrancó con 33.000 libras. Es impactante este comienzo. Recuerdo, hablando técnicamente ahora a nivel de mercado, recuerdo que incluso ante un mayor ascenso de Qatar en el inicio del partido, recuerdo que
Ecuador tuvo en medio una oportunidad muy peligrosa, pero Qatar estaba muy entusiasmado con lo que era la apertura de la competición dentro de casa y el apoyo del público. Y el mundial, discúlpenme. El gran público y los grandes apostadores y las grandes masas. Había un gran rumor de que probablemente Ecuador podría, esos jugadores, haber vendido un partido de apertura a la selección de Qatar. No sé si se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo perfectamente. Así que ese comienzo de Qatar fue el cóctel Molotov. Fue el cóctel perfecto para que ardiera el mercado y la cuota de Ecuador. A pesar de ser favorito, demasiado favorito, debido a la desigualdad técnica que existía entre los dos equipos y claro, también la desigualdad en términos de comportamiento táctico, en mi punto de vista. Ecuador claramente era un equipo más organizado en lo que es Qatar en principio. Entonces, en el Mundial, el público apostador a nivel mundial hizo un gran esfuerzo para que la cuota de Ecuador subiera. Yo, Abraham, tenía una convicción muy personal y creía que esos jugadores de Ecuador no iban a vender ese partido. Además, la gran mayoría de los jugadores de Ecuador ya jugaban en grandes ligas, así que vender el partido habría requerido enormes sumas de dinero para cada uno, para justificar poner en riesgo sus carreras a alto nivel en quizás la mayor competencia del mundo del fútbol, arriesgando sus carreras con una audiencia tan grande. Creo que era algo que en mi cabeza alguien ya jugó el fútbol en relativamente bajo, de todas formas no tendría sentido. Fui contra el mercado, logré beneficiarme con el 1-0 de Ecuador y, si no recuerdo mal, fue de penal. Después, insisto en lo que era mi convicción. El mercado no estaba aceptando lo que estaba pasando con el 1-0 de Ecuador. Y esto pasa muchas veces en los mercados. Los mercados son tercos y no te pagan bien por un buen acierto. Y en ese momento, la convicción de que tenemos una buena negociación de nuestro lado es importante para mantenernos firmes y respetar esa famosa gestión de banca. Porque muchas veces las cosas van a ir en contra de nosotros. Los sucesos van a ir en contra de nosotros sin que haya ninguna justicia. Termina ocurriendo el 2-0 para Ecuador. Y recuerdo que luego hice algunos trades más, aprovechando una cuota que seguía siendo muy interesante y acumulé, creo que tenía 30.000 libras en ese momento y acumulé otras 3.000 en algunos trades a favor, aprovechando la bajada de la cuota de Ecuador. Y así fue, ese fue mi partido de apertura. Mi resultado, empezar bien la competición es muy importante y creo que fue un empuje, un boost de confianza que yo traía a la competición. Fue un boost de confianza adicional. Y es un consejo que doy ya, a partir del análisis de estos partidos. Déjenme darles el consejo de una forma muy directa. Aunque el green pueda ser pequeño en porcentaje respecto a lo que ustedes esperan, traten de que el primer partido no pongan todas sus fichas, toda la carne al asador, a menos que los motivos sean realmente muy fuertes. Pero si pueden no arriesgar tanto y acumular un green para el arranque de una competición que tendrá muchos partidos, creo que no forzar, o sea, a largo plazo, el primer partido, y estamos hablando del primer partido. Si ustedes acumulan un green, aunque no sea tan grande como si hubieran abusado un poco de la gestión, les será mucho más rentable para los partidos que vienen. Estamos hablando de una gestión múltiple, que siempre será muy importante para el largo plazo y para su vida como traders en estas competiciones. Yo, Abraham, terminaba así esta apertura de la mejor manera y seguimos aquí con el segundo día de la competición. Abraham, estrategias. ¿Definiste alguna estrategia principal del estilo del trading principal para abordar esta competición? Y yo, si tuviera que priorizar y poner un orden aquí,
crear una escalera de prioridades, les digo que, primero, ajustes de precio. Y estoy usando mis apuntes para no olvidarme. Segundo, trades de exposición por conocimiento de las elecciones y desviación de la precificación. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de un defecto en una precificación estructural de una cuota, es cuando las estructuras, cuando los modelos predictivos no están tan ajustados. Yo iba a explorar en esta competición los conceptos que esos modelos predictivos pueden asociar, varios parámetros que no tienen gran conexión. Las elecciones vienen de continentes distintos, de una realidad competitiva distinta, los jugadores en realidades competitivas distintas, así que todo esto nos permite una estructura de precificación tan ajustada como en las ligas. Tercero, escenarios improbables, esas recuperaciones que nadie pensaba imaginar, esos goles que llegaron de repente y el partido incluso estaba trabado. Este tipo de escenarios, este tipo de eventos, es importante que estemos atentos porque encontramos también que precios son atractivos para nosotros. Y siempre dependemos de precios, y nunca proporcionalmente del evento en sí. Esta parte se acerca más a la matemática, y a mí me encanta la matemática en este sentido, algo más práctico en el trading deportivo. Overs y unders estarán también, pero en un cuarto nivel de prioridad para mí. Pero ahí involucrados. Día 3. El poder del apalancamiento. Este es un día en que las redes sociales, en el mundo del trading, se detuvieron para ver qué pasaba en Not Justa. Alguien había revelado un resultado completamente diferente y los invito incluso a mirar Instagram para ver la publicación que compartí mostrando ese resultado y el rumor que surgió. Creo que mucha gente festejó ese resultado conmigo y aunque sea un logro personal, terminó siendo el logro de muchos que me aprecian y aprecian a los traders de verdad. Y resultó ser este partido, creo, el gran combustible para que yo confiara en mí, creyera que podía y que el cielo era el límite. De hecho, en este mundial, después de eso, creo que ya no podía dudar de nada. Todo era posible. Hablando ahora de un poco de las selecciones que involucraban este partido. Argentina y Arabia Saudita. Tan diferentes estos dos equipos. Argentina traía al mejor del mundo, Messi, a la competición en ese momento. Para algunos, quizá para mí, es Cristiano Ronaldo. Pero quiero decirles que, al contrario de lo que podrían pensar, y a pesar de que tuve algunos grandes beneficios convertidos con Argentina, nunca confié en ese equipo como un gran favorito para la competición. Para mí, incluso aparte de Portugal, sería una de las grandes excepciones en esta competición. Arabia Saudita, claro, nunca una selección para llegar muy lejos, pero tuve la oportunidad con algunos traders cercanos de comentar esta situación. No era una selección con, digamos, defectos técnicos tan grandes como la gente podría imaginar. Argentina empieza ese partido y me doy cuenta de que hay un gran apoyo en el estadio. Los argentinos estaban en masa en el Mundial de Qatar y pueden ver algunos de los partidos y darse cuenta de que incluso en esos partidos de otras selecciones había argentinos viéndolos en vivo, ahí en el estadio. Y ante un comienzo fuerte de Argentina, que yo creía que podría ocurrir, yo tenía algunas posiciones montadas prepartido y las reforcé en el partido en vivo. El gol de Argentina llega de penal. Una jugada por la izquierda, si mal no recuerdo que Acuña, si no me equivoco, el lateral izquierdo, pone la pelota dentro y el defensa de Arabia Saudita lo barre. Y el penal lo convierte Messi. Y paso a un beneficio de alrededor 7.000 libras. Con el beneficio que tenía en ese momento acumulado, me encuentro con un mercado que prácticamente colocaba a Argentina como si el partido hubiera terminado. En ese momento se negociaba entre 1.02 y 1.03 en el mercado. Por debajo de eso existe el 1.01,
y el mercado se acaba. O sea, estamos muy cerca de decir que sencillamente el partido se acabó. Conozco a algunos de los participantes sauditas. Estudié esa selección y sé que no eran tan malos como esa cuota podría hacer pensar. Entonces entiendo que quizás tenía una buena oportunidad de hacer un apalancamiento. Y de ahí que mencioné el poder del apalancamiento. En el trading, poder colocar poco para ganar mucho. Y este concepto, traído de los mercados financieros al trading deportivo, a los mercados deportivos, es algo que, si se usa muy bien, es una técnica ya un poco avanzada, pero que tiene un poder muy grande y transformador para quien pueda aplicarla de manera correcta. La verdad es que el partido no se transformó en una goleada para Argentina. Y mis posiciones montadas en 1-0-2 y 1-0-3 contra la selección argentina, donde tenía un potencial beneficio bastante grande, creo que cerca o por encima de 200.000 libras, pues sencillamente en el peor escenario, lo que podía pasar era que perdiera el beneficio acumulado. Eso me daba mucha tranquilidad. Todavía tenía muchos partidos por delante, y quien piensa en esta actividad siempre piensa en el largo plazo, y no está aferrado al dinero que tienes en ese momento, que es algo importante, es algo muy importante. La verdad es que con el beneficio acumulado y con esa flexibilidad presupuestaria, el factor tiempo jugaría a mi favor con esa posición. Un gol tan prematuro de la selección argentina y una cuota completamente aplastada no daría margen para quien estaba posicionado a favor de Argentina para rascar más beneficio, porque el tiempo iría corriendo y el perjuicio para quien estaba en esa posición seguiría aumentando si no vendía. ¿Qué pasa? Que, por norma, los mercados deben comportarse ante estas ventas que deben ocurrir y ante el interés de asumir una pequeña pérdida a cambio de un beneficio cada vez más grande a medida que avanza el partido. Un interés cada vez mayor de apostadores en apostar por Argentina. Entonces, lo que pasa es que el mercado regresa cada vez más al precio que tenía antes. E incluso no sería raro que, si no hubiese más goles en ese partido, en cierto momento la cuota volvería al mismo precio que tenía antes del 1-0 de Argentina. Entonces, tras el descanso, decido mantener lo que estaba haciendo. No abandono mi posición. Y el partido reinicia con un gol de Arabia Saudita. Y pueden ver ese gol ahora. Le pediré a mi editor que por favor nos ponga esta obra de arte en nuestra tecnología de video. Empecé a cerrar parte del dinero después de ese gol, tras el empate de Arabia Saudita, y recuerdo que cerré cerca de 40.000 libras de mi posición, y ocurre el 1-2, Arabia Saudita le da vuelta al partido, y contemplaba con mis ojos más de 100.000 libras en hedge, un beneficio, un cash out posible de más de 100.000 libras. ¿Cómo puede una persona manejar esto emocionalmente en su trabajo? Alguien que, en su día a día maneja el pago de sus cuentas normales. De pronto se topa con un trabajo de 90 minutos en el que, si lo haces bien, un trabajo bien desarrollado puede generar un beneficio de 6 dígitos en unos minutos. Es impactante. Y hoy todavía pienso en esos momentos. Y me estremezco, de verdad. Es realmente cierto. Entonces traté de gestionar el cierre de ese dinero porque Argentina obviamente reaccionaría y, de hecho, reaccionó de inmediato después de ese 2-1. Pero no continuó esa reacción. Puedo decir que hoy, en frío, gestioné mal ese cierre. Hoy, con más experiencia,
el beneficio final de ese partido habría sido mayor, porque en el campo terminé no asustando al mercado y gestionando el cierre a medida que todo ocurría, hasta que cerré mi mayor beneficio de todos los tiempos de lejos en un partido de Betfair. 120,000 libras. Pero hubo mucha precipitación acumulada. Pero ¿quién no va a precipitarse ante algo que nunca ha experimentado? De ahí la importancia de tener experiencia en el trabajo que hacemos en los mercados. Es esto, gestionar ante la repetición de procesos que pudieron ocurrir previamente en nuestra carrera. Y al final me enfrenté a todo esto de forma precipitada. Pero lo que estaba muy bien hecho ya estaba hecho. Eso tenía que ser muy bien hecho. En realidad todo lo demás era extra. En este caso, el cóctel, mercado más análisis fundamental, hicieron un match perfecto. Y el récord, este récord financiero, aparece con coherencia. Porque en realidad son los parámetros que me llevaron a tomar las decisiones que me llevaron al resultado. Y no la emoción que apliqué en mis decisiones técnicas. Es importante que absorban estos insights. Les harán falta siempre a lo largo de su carrera en los mercados financieros exclusivos, en este caso. Quiero aprovechar para recurrir a una nota, algo que muchas veces pongo como ejemplo, una analogía que traigo del mundo real al trading deportivo. Quiero darles el ejemplo, por ejemplo, de un inversor inmobiliario, alguien que compra una casa por 300, que con impuestos de escritura por 320 y que las vende por 350. Entonces termina con un margen de alrededor del 10% asociado. Podría vender la casa tal vez en un mes o podría demorar 10 meses en venderla, no importa. Él sabe que el promedio de venta está por los 4 meses por ese tipo de negocio. Y la ganancia asociada a ese negocio, la ideal, es un 10%. Y ese margen está controlado porque él sabe, mediante un método comparativo de mercado, que está comprando por debajo del precio del mercado y que ese margen está de su lado. Entonces, con el volumen, o sea, con muchas negociaciones, muchas compras y ventas de casas bajo esas condiciones, tendrá EV positivo en el largo plazo de su lado al final del año. Y eso es lo que importó. Al fin y al cabo, no importaron las variables no muestreables. Importa el conocimiento técnico que ustedes tengan de su lado. Las variables no muestreables a veces irán en su contra y tendrán ocasiones en que venderán una casa en un mes, otras en las que venderán en 10 meses. Pero a largo plazo, lo que importa son los promedios que ustedes conocen de su negocio, los que los mantienen a flote y los que les van a dar beneficio a largo plazo. Y este es el resultado de una Argentina versus Arabia Saudita. Fue el mayor resultado hasta ese momento que tuve en mi carrera como trader deportivo. Francia versus Australia. La oportunidad. Así fue como describí este partido. Mi gran favorita para ganar este mundial era claramente la selección francesa. ¿Y por qué la llamo la oportunidad a este partido? Lo cierto es que esta selección francesa empieza con el partido perdiendo. Australia abre el marcador. A mí me gusta pensar cuando sucede esto que tenemos un buen producto. La calidad del producto sigue ahí. Lo que pasa es que existe un descuento asociado al mismo. Mucha gente que invierte en Bitcoin y trabaja en mercados de criptomonedas suele decir esto: comprar con descuento. Es cuando una moneda se deprecia aún más y creen en los fundamentos de esa moneda, la tecnología que hay detrás. Y no se amilanan, simplemente compran más. Y de cierta manera es lo que estamos aplicando aquí. Bueno, uno de los grandes catalizadores de EV positivo en las estrategias de algunos traders que usan un análisis más fundamental de equipos y un análisis más cualitativo son los grandes imprevistos. Que Australia empiece ganando no era algo que el mercado esperaba. Basta ver las cuotas, por ejemplo, de Australia para ganar el descanso y notarán esto de forma muy práctica. Y en este partido, esta ventaja de Australia, sin previo aviso a un contrapié del mercado, me dejó en lo que llamo el switch, un switch spot. Entonces, aprovechando, posicioné mis apuestas a favor de mi favorita y me beneficié del gol
en Catadupa. El resultado fue 11.500 libras en verde. Asociamos el verde con la ganancia en el trading deportivo. Y este beneficio también se sumó en el match odds. Para terminar este partido, comentar que los overs seguían rindiendo un poco mal. Y en este partido acumulé 3.8 mil y alrededor de 3.800 libras de pérdidas. El final del partido es positivo y el final del día también. Son 108.000 libras. Y describir la sensación de terminar con más de 100.000 libras de ganancia, más de 100.000 libras en un solo día, es complicado hoy en día. Es surreal. Y bueno, estaba feliz. Pero también quiero decir algo, y debo ser muy honesto con ustedes. Tuve pensamientos como: Abraham, 120.000 libras en Argentina y no lograste más de 108.000 libras en ese día. ¿Pudiste hacerlo mejor? Pero también pensé, hay variables que no controlamos y la frustración vale lo que vale, vale como enseñanza. Entonces cerramos este día. Qatar versus Senegal. Nuevamente me da un buen rendimiento. Básicamente apliqué la misma receta que el primer partido. En la primera jornada, un Abraham fiel a sus análisis, a su conocimiento de los equipos y también con un excelente sentido de lo que estaba pensando en el mercado. Recuerdo que por algunas entradas agresivas y múltiples en el mercado había la intención de alguien, o muchos de alguien, de ajustar la cuota de Senegal que rondaba en 1.8 a 1.9. En un mercado que va de la mano con nuestra estructura de precificación muchas veces. Forzar el precio a la baja puede significar dos cosas. Primero, la incapacidad de comprar en las mejores cuotas. Y segundo, la pérdida de una cuota media más alta. Entonces, debemos prestar atención a esto. Sentir el sentimiento del mercado. Y cuando podemos darnos cuenta de ello, también entendemos que podemos tomar mejores precios y jugar con eso a nuestro favor. En el fondo, a lo que le quiero transmitir a veces es a forzar los precios puede generar una fragilidad en tu posición. O sea, lo que quiero explicar es que en el balance promedio entre techos y fondos hay un punto medio para quien está en ese punto medio y para quien está en el fondo, pero al final quien se queda cómodo en su exposición en el mercado. Pero quien fuerza el precio termina quedándose acoplado a la base y crea una posición frágil en el mercado, y eso tiende a ser EV negativo en el largo plazo. Así que estén atentos a esas precipitaciones y entiendan cuando el mercado realmente puede darles un techo, porque trabajar en un techo no es lo mismo que trabajar en un fondo. El resultado de este partido, 21.800 libras, fue resultado de aprovechar esos techos y beneficiarme de un Senegal que venció a un Qatar de forma más o menos cómoda. Y seguimos con confianza al siguiente partido. ¿Será mi estrategia favorita? 3 parámetros de evaluación para este Croacia versus Canadá. Primero, la cuota de Croacia, 2,3. Aquí lo tengo anotado, sin mucho margen para un ajuste. Después, el segundo apunte. El partido 1 de Canadá, excelente impresión. Aquí tenemos conclusiones, datos, estadísticas que derivan del primer partido. El valor de los equipos. ¿Cuál es la calidad real del plantel de Croacia y del plantel de Canadá? Estos 3 puntos, todos combinados, nos permiten sacar una serie de conclusiones, todas distintas. 3 puntos que cobran fuerza con el 1-0 de Canadá. Tenemos una estabilidad de precio, tenemos una lateralidad de la cuota y, salvo el gran dominio canadiense por ahí, esa cuota, Croacia, se mantendría, porque era muy temprano en el partido.
Yo aproveché esta mezcla de valor corroborativo para meter bastante volumen a favor de la cuota de Croacia. Llega el 1-1 y yo no estoy solo en una silla. Estoy en un verdadero sillón cómodo, esperando que Croacia siga rindiendo bien y confirme lo que creo, que esa cuota de 2,3 que mencioné era realmente buena. Llega el 2-1 para Croacia y la ganancia es impactante. Unos 20 y pico mil libras en ese momento. Llegamos al día 9, señores, y ya no falta tanto en este mundial. Día tras día, cada vez estamos más cerca de la gran final y la ansiedad por los resultados aumenta. Empezamos a sentir la presión. Este día 9 comienza con Camerún versus Serbia y también con un resultado increíble. 32,000 libras. Cuando pensé que el día 8 había terminado bien, empiezo el día 9 con un resultado similar al de todo el día anterior. ¿Y qué contexto tiene este partido? Dos equipos que perdieron en la primera jornada y que necesitaban la victoria en este partido para presionar en la clasificación. Entonces, consultemos aquí una parte de las notas que tengo sobre este partido. Los mercados queriendo castigar en exceso a las masas que se vieron atrapadas en contrapié. La cuota aplastada de Camerún en el 3-1, con tanto tiempo por jugar, fue un crimen. Dicho esto, les digo que la mayor parte del beneficio de este partido procede de un apalancamiento nuevamente, ya merecido porque venía intentando muchas otras que debieron haber tenido otro resultado. Pero esta vez salió bien y resultó en un 3-3 por parte de Camerún. Uno de los goles es increíble por parte de Aboubakar, y eso se traduce en un excelente green para mí. Y cerramos este partido del día con una buena cuota. Nuevamente Portugal llamando a actuar en el campo, y se enfrentaba a Uruguay, un equipo con algunos nombres importantes. Otra vez la selección de mi sangre y otra vez mis niveles de concentración con la selección de mi país caían a niveles críticos. Recuerdo comentar con gente cercana incluso que preferiría ver a Portugal eliminado. Discúlpenme la sinceridad. Antes que sufrir trabajando a Portugal en una competición como esta, donde no puedo dejar de ser aficionado. Es frustrante. Insisto que es muy frustrante para un trader estar en esta situación. Y si en el futuro vuelvo a sentir esto con esa intensidad, tendré que plantearme seriamente no trabajar los partidos de la selección de mi país. En cuanto al partido, desarrollé un trabajo sin caridad en la primera parte en el under 1.5, que me dio alrededor de 2.700 libras de green. Respecto al match odds, fueron 2.000 libras perdidas en transacciones, discúlpenme, sin mucha caridad. Por lo tanto, la lección en el medio de todo esto es que incluso trabajando mal, incluso trabajando con incomodidad, un trader puede salir en ganancias en un evento. Repárenlo bien y escuchen. Vuelvan a reproducir lo que acabo de decir. En la suma de estas circunstancias, en el largo plazo, es casi seguro que gráficamente tu rendimiento financiero bajará en estos contextos y las pérdidas empezarán claramente a aparecer si no lo controlas. 51,000 libras fue el resultado de ese día y uno de los mejores días de la competición otra vez. Estábamos en un estado de superación constante y la presión empezaba a crecer sobre mí. Pero eso me hacía creer que podría alcanzar cifras en mi carrera que ni yo mismo tenía en el horizonte. Más datos relevantes en este momento del Mundial. La ganancia acumulada en esta segunda ronda fue de 83.317 libras. Y si comparamos con el Mundial de 2014, en ese primer Mundial de 2014 solo un día estuve en red y en 2018 logré mantener todos los días de esta segunda ronda en positivo. También es posible comentar aquí la diferencia de trabajar con stakes mayores frente a stakes pequeñas. En 2014 la ganancia de la segunda ronda fue de 2.590 libras. Ya en 2018 fueron 19.867 libras. Y en 2022 fueron esas 83.000 libras. Seguiremos en la tercera ronda.